Señor, tú tomaste mi lugar en esa cruz y tú nos mostraste al Padre un carácter justo y recto, la gracia y la verdad.
tus amores son los que sacian mi alma de bien. Tu amor más dulce que la miel. Deleitoso amor, deleitoso amor, deleitoso esta profunda comunión que todo suple mi alma. Este amor deleitoso solo viene de ti. Este amor tan deleitoso solo viene de ti. Antes de terminar este tiempo, te invito por último a levantar tus manos ahí, como si te abrazaras a tu Padre Celestial. Nos abrazamos a ti, Padre, nuestro Padre del cielo, el Padre perfecto, que nos das amor incondicional, que nos aceptas, que levantas nuestra cabeza y nos dices: mi gracia te basta, es todo lo que necesitas. Me abrazo a ti, Padre, a tu gracia, a tus promesas. Me rindo, mi Señor. Gracias por amarme. Yo te amo a ti con todo mi ser. Exprésale en tus palabras, exprésale a Él. Él está aquí. Exprésale quién es para ti. Es tu Padre Celestial, tu Padre perfecto. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu palabra esta mañana, por la obra poderosa de tu Espíritu Santo en nuestro corazón. Te amamos, mi Dios. Puedes decirle una última vez conmigo: Señor, te amo con todo mi corazón. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te honramos con este aplauso. Te honramos a ti. Gracias por tu presencia. Aleluya. Amén. Le invito a tomar su lugar en esta plenitud que el Señor ha derramado esta mañana. Dígale a su Qué bendición poder alabar a nuestro Dios de esta manera, poder ofrecerle una adoración de alabanza. Bien, hermanos, les damos las buenas tardes ya, ¿verdad? Ya pasó del mediodía. Sean bienvenidos a Casa de Oración Milpa Alta. Queremos saber si alguien nos visita por primera vez y si puede levantar su mano para darle la bienvenida. Señor. Bien, vamos a dar los anuncios de esta tarde, hermanos. Pues bien, les informamos que los días martes y viernes a las 8 de la noche
y los domingos a las 8:30 de la mañana se lleva a cabo el tiempo de oración para que nos unamos, hermanos. Recuerden que somos Casa de Oración Milpa Alta. Les informamos que los días jueves se lleva a cabo el servicio general a las 7 de la noche con la serie El fruto del Espíritu Santo, basada en Gálatas 5, 22 y 23. Este jueves el tema de la enseñanza será el fruto del Espíritu, es mansedumbre, basada en Gálatas 5, 23. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook de Casa de Oración Milpa Alta. A todas las mujeres se les informa que el servicio de Entre Amigas se lleva a cabo los días sábados a las 11 de la mañana. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook de Casa Oración Milpa Alta. A todos los matrimonios se les informa que el servicio de la vida matrimonial se lleva a cabo una vez al mes, el día sábado, para que estén atentos. Esta enseñanza será presencial y transmitida por Facebook de Casa Oración Milpa Alta. A todos los padres de familia se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los domingos a las 11 de la mañana en calle Cerrada Calota número 27 en el pueblo de San Juan Tepenáhuac. Los requisitos para la estancia en iglesia infantil son que el niño debe estar totalmente saludable, deberá traer su cubrebocas, careta, deberá traer su agua y lunch. Asimismo, no se le permite la estancia a personas adultas. Deberán entregar a sus hijos en la entrada de la casa y ahí mismo se les entregará al finalizar el servicio. Los niños deberán traer su Biblia, cuadernos, lápices y colores. Los bebés deberán traer su pañalera y su leche. No se permite traer juguetes personales. Para mayores informes, favor de comunicarse al número que aparece en pantalla. Asimismo, se hace una invitación a servir en la iglesia infantil. Para mayores informes, favor de acercarse a la hermana Silvia o comunicarse con el número que aparece en pantalla. También, hermanos, una observación para los papás que van a dejar a sus hijos. Ahorita nos informan que hay varios perros ahí en la entrada. Entonces, de preferencia, lleven unas varas o algo para espantar a los perros, o levantar unas piedras para que no los espanten los perros a ustedes. Bien, hermanos, les informamos que se está cursando el primer trimestre del Instituto Bíblico nivel básico. Es presencial y en línea, con las materias Fundamento de la Doctrina de Cristo, es a las 9 de la mañana, y la importancia de la oración, que es a las 10:20. Estas dos son presenciales. Los atributos de Dios, nuestra declaración de fe y el Antiguo Testamento es por línea. Les pedimos que estén atentos cuando se abra el nuevo trimestre y se inscriban. Para mayores informes, acercarse con el pastor Raúl o bien al número que aparece en la pantalla. También les informamos que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11:30 de la mañana con la serie Un camino aún más excelente, basada en 1 Corintios 13, 4 al 7. Este domingo el tema de la enseñanza será el amor no se irrita, basada en 1 Corintios 13, 5. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook de Casa Oración Milpa Alta. A todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de iglesia juvenil se lleva a cabo los días domingos a las 11:30. Daremos inicio con una nueva serie llamada Caminando con Jesús, basada en el Evangelio de Juan. A toda la iglesia se les pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual pueden depositar en el alfolí que está en la mesa de la hermana asistente de pastores. Se hace un llamado a toda la iglesia a servir en el ministerio de Ujieres. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Silvia al finalizar el servicio. Hermanos, si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería, administración, favor de acercarse con la hermana Silvia o al finalizar el servicio, o bien comunicarse al número que aparece en la pantalla. El Ministerio de Misericordia hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres, ropa, calzado y cosas materiales. Asimismo, se hace un llamado para servir en este ministerio de misericordia y de oración. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Silvia al finalizar el servicio. Tratemos de apoyar a los hermanos en necesidad, hermanos. Los que tengamos la posibilidad, hagámoslo, por favor. Hermanos, si alguien desea hacer alguna donación en efectivo, lo puede hacer en las cuentas que aparecen en la pantalla.
Y pueden seguirnos en la página de Facebook o YouTube de la Iglesia Casa de Oración Milpa Alta. Hermanos, como una iglesia en orden debido a la pandemia de COVID, debemos seguir las medidas preventivas dentro y fuera de la congregación. Debemos usar cubrebocas, gel antibacterial, lavarse las manos frecuentemente, respetar la sana distancia y evitar saludar de beso o de mano. Les hacemos hincapié que incluso al salir de la congregación debemos mantener estas medidas de prevención y protección de todos. A toda la iglesia se les pide se ocupen de traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. Por último, a toda la iglesia se les pide por favor apagar o poner en vibrador su celular para no interrumpir en la predicación. A continuación, hermanos, vamos a orar. Si gustan abrir su Biblia en 1 Corintios 13, 5. Si los ponemos de pie, hermanos, por favor, para que hagamos esta oración. Dice la Escritura en 1 Corintios 13:5. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Esto el apóstol Pablo refiriéndose a lo que es las preeminencias del amor. Hermanos, como una iglesia unánimes, oremos para que nuestra iglesia y nosotros mismos, hermanos, no nos irritemos, seamos pacientes ante las propias adversidades que enfrentemos día con día, hermanos. Oremos todos por las necesidades de uno al otro. Padre eterno, te damos gracias, bendito Dios, en esta tarde, Señor, que nos has permitido estar aquí nuevamente reunidos para escuchar de tu bendita palabra, Padre. Señor, haznos pacientes para poder, Señor, discernir lo que tú nos enseñas, nos hablas a través de tu palabra, lo que tú nos muestras día con día, Señor. Ayúdanos, Padre, necesitamos de ti, necesitamos depositar, Señor, nuestra esperanza en ti, Señor, con esa confianza que tú nos has dado y has puesto en nosotros. Te damos gracias, bendito Dios, y te rogamos por aquellos hermanos que siguen pasando necesidad, por el hermano Jorge Iglesias, por sus hijos y por todos los hermanos, Señor, que aún siguen pasando necesidad, por aquellos pastores también de Casa de Oración, Señor, que tienen, Señor, estas pruebas de salud. Te rogamos por ellos para que tú seas, Señor, con tu mano poderosa, tomando el control de sus vidas y de cada uno de ellos, Señor, conforme a tu voluntad, seas sanándolos, Padre. Te damos gracias también por el pastor Raúl, que en esta tarde, Señor, ha de impartir tu palabra, Padre. Abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, Señor, y que entendamos, Padre, tu mensaje a través del pastor, Señor. Úsalo, Padre, que tu Santo Espíritu sea en él para que pueda, Señor, darnos ese mensaje conforme a tu voluntad. Te damos gracias, Señor, que así sea en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Perdón, los jóvenes tienen que pasar a su lugar. Perdón, los jóvenes, por favor, pasar a su lugar. Sí, de favor, los jóvenes pasan a su salón. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Gracias a Dios, ¿verdad? Por este tiempo que nos permite estar aquí reuniéndonos para la palabra. Vamos a dar inicio con nuestra siguiente enseñanza. Estamos llevando a cabo la serie Un Camino Aún Más Excelente. Y el tema de esta enseñanza lleva por título El amor no se enoja fácilmente. El amor no se enoja fácilmente.
Por favor, vayamos a primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 4 y 5. Dice así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, ¿verdad? Vemos aquí que Pablo sigue hablando del amor perfecto y de ese amor perfecto que se va desarrollando en la vida cristiana. Esto nos deja claro que el camino más excelente es el camino del amor que no se irrita fácilmente. Otras versiones lo llegan a decir así, de esa manera. En vez de decir el amor no se irrita, dice, otras versiones de Biblia, dice, el amor no se enoja fácilmente. Esta palabra que utiliza Pablo para mencionar que el amor no se irrita, esa palabra en el término griego irritarse se escribe paraxuno, con X, paraxuno, y describe a una persona que es propensa a la ira, es decir, que es de mecha corta, como decimos los mexicanos, ¿verdad? Pero ¿cuántos oran para que el Señor nos haga de mecha larga? Digo, que se enoja fácilmente, ¿verdad? Estoy hablando un mexicanismo para los que están ahí conectados. ¿Qué está diciendo el pastor, no? Es una persona que se enoja fácilmente. Describe a esa persona que es propensa a la ira y que se enoja fácilmente. Ahora, primeramente debemos de saber que el único que tiene toda la razón justa de enojarse, ¿quién es? Dios. Dios es el único que puede enojarse. Porque su enojo, ¿cómo es? Fíjense, su enojo es santo. Y por lo tanto, la base de su justicia es su santidad. ¿Por qué les digo esto? Porque miren, cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, su justicia nos demanda que lo hagamos en santidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ven? Porque la base de la justicia de Dios es su santidad. Porque su justicia nos demanda que nos acerquemos a Él en santidad. Porque Él es un Dios santo. Entonces, Él es el único que tiene toda la razón justa y santa de enojarse. Dios estuvo enojado muchas ocasiones también con su pueblo, y una de las ocasiones de esas fue cuando el pueblo de Israel, fue cuando después de Salomón se dividió, ¿verdad? En Israel y en Judá, ¿sí se acuerdan? Se hace una división de toda la nación en dos partes, y los de Judá pues causaban enojo al Señor, o le causaron enojo, a pesar de que Judá era más fiel que Israel. Israel era una parte del pueblo que era infiel, pero Judá era más fiel, y en algún momento Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, mostró deslealtad, mostró desobediencia, y eso lo llevó a Dios a que se enojara con ellos. Vayamos por favor a primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 22. Dice así: y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todos sus padres, más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Ahora, ¿era digno de que Dios se enojara con su pueblo, sí o no? Claro que sí. Pero aún así podemos ver que Él es lento para enojarse y grande en misericordia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él no es como nosotros. Dice Salmo 103, versículo 8, describe
que Él es lento para la ira o para el enojo. Y se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Salmo 103, versículo 8 al 11. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse, y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castigará por todos nuestros pecados. No nos trata con severidad lo que merecemos. Pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. ¿Qué describe aquí? Que Dios es lento para el enojo, pero grande en qué? Da la oportunidad a que nosotros voluntariamente, cuando nos pecamos contra Él, vayamos en oración y le pidamos perdón. Busquemos la ayuda del Señor. Y el Señor aparta su enojo y nos perdona. ¿Cuántos han experimentado esto? Esas veces que tú dices, es que traté mal a mi familia y tu conciencia no te deja en paz, no estás en paz. Y de repente el Señor habla a tu conciencia y tú voluntariamente vas en oración al Señor y le dices, Señor, perdóname. Es verdad. Pequé contra ti, ayúdame, ten misericordia de mí. Y cuando sales de estar en oración con el Señor, ¿cómo sales? Perdonado. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Porque hoy conocemos que Él es lento para el enojo y grande en mi misericordia. Tan grande es su misericordia que Juan lo entendió muy bien. Cuando él habló y dijo, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo delante del Padre que intercede por nosotros. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Fíjense, dos atributos de Dios aquí que Juan ve: fidelidad y justicia, para perdonarnos y limpiarnos, pureza moral, limpiarnos de toda. Pero ¿cuál es la condicionante? Si confesamos, ¿verdad? El arrepentimiento, claro, nos lleva a la confesión. Yo les he explicado que el arrepentimiento verdadero conlleva 3 pasos. Primeramente, convicción de pecado, de que he pecado contra quién. Contra Dios. ¿Se acuerdan cuando David pecó contra Dios adulterando con Betsabé y matando a su esposo? Y dicen los historiadores que pasó casi 1 año para que él se diera cuenta de la gravedad de su pecado que había cometido contra Dios. ¿Y sabes hasta cuándo se dio cuenta? Hasta cuando Dios le mandó al profeta Natán. La voz de Dios fue enviada por medio del profeta para hacerle saber al rey David que había pecado contra quién. Y en ese momento, cuando se da cuenta, produce en su corazón una convicción de pecado. Y esa convicción de pecado es, primer paso, convicción de pecado. Segundo paso, contrición. Te sientes lo peor delante de Dios y dices, Señor, soy un miserable pecador, ayúdame. Y tercer paso, confesión de tu pecado. No justificación, porque hay quienes pueden ir en oración al Señor y decir, Señor, mira, sí, yo pequé, pero Él empezó. Espérame, no, o sea, no se trata de justificarnos delante de Él. Se trata de ser sinceros, verdaderamente. ¿Para qué? Para que Dios aparte su enojo de sobre nosotros. Entonces, cuando nosotros vamos con esta actitud de arrepentimiento y de convicción de pecado, contrición y confesión de pecado, ¿Dios qué hace? Hace a un lado su qué? Su enojo. Sí, su enojo. Decía el salmista David,
Por la misericordia del Señor no hemos sido ¿qué? Porque nunca decayeron sus misericordias y nuevas son cada. Ya ven cómo es la misericordia de Dios. Y en otra ocasión también el salmista decía, ¿no? Claramente que solamente por esa misericordia nos dice, Señor, no nos has pagado conforme a nuestras rebeliones, sino que has engrandecido tú. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Ahora, fíjense, Él es el único digno de enojarse con nosotros. Con justo derecho lo puede hacer. ¿Y qué está esperando de nosotros? Que nosotros reconozcamos verdaderamente lo que somos. El enojo en los seres humanos es muy común. ¿Cuántos dicen así es, pastor? Nada más dos, ya ven. Sí, es muy común en nosotros el enojo. Por eso es que en el idioma griego hay dos términos que se usan generalmente para referirse al enojo o a irritarse. La primera palabra que aparece en el Nuevo Testamento para irritarse es orge, que significa enojarse. Esa es la primera palabra que aparece en el Nuevo Testamento. Orge, que significa enojarse. La segunda palabra es sumos, con Z. Ahora, esta segunda palabra se define como la ira. ¿Se acuerdan? Ya se te subieron los humos. Sí. Ya te pusiste como Hulk, dicen los chavos, ¿no? Ya me imagino, ¿no? Cuando el papá se pone bien enojado, no, papá, no te pongas como Hulk. Y a correrle, ¿no? Se echan a correr los muchachos, los niños, ¿no? Principalmente. Yo me acuerdo cuando me le echaba a correr a mi mamá, córrele, pero nada más me decía, pero vas a regresar en la noche. Ahí nos vemos, ¿no? Y ya en la noche, pues ya que estaba más tranquila mi mamá, pues ya venía yo todo arrepentido, ¿no? Y le decía, mamá, perdóname. Entonces, muchos llevamos a cabo estas experiencias, ¿no? Ahora, es bien importante para nosotros entender que esta palabra sumos, ¿sí?, se define como la ira, a diferencia de orge, que indica una condición más agitada de los sentimientos. Esta parte de la ira es una explosión o es una agitación de la mente. Incluso cuando se agita mucho la parte de la mente en la cuestión de la ira, llega hasta tomar venganza. Nosotros lo hemos visto muchas veces, algunos lo hemos experimentado, ¿sí? Esa parte, ¿no? Cuando te airas dices con todo, ¿no? ¿Me la hizo? Hasta se la sabe. Hombre. Ahora, sentir enojo ¿es malo? No, ¿verdad? No es malo sentir enojo. Lo malo es dejar que el enojo te lleve a la ira y puedas tomar venganza. Algunos toman venganza, dirigiéndose ya con malas palabras hacia la persona que lo está irritando. Algunos ya no con palabras, sino hasta con golpes. ¿Se acuerdan de esa frase que dice, me hieren más tus palabras que tus golpes? Porque van cargadas de ira. ¿Sí? Una ocasión fue a la casa de un joven y hace tiempo y me decía, pastor, ¿puedo hablar con usted? Y yo me quedé así, le digo, ¿sí? Dice, ¿puedo pasar? Digo, sí, pásate, lo pasé a la casa. Y cuando estábamos platicando, él se soltó en llanto totalmente y me dijo, pastor, ya no aguanto a mi papá. Me dice que soy un torpe, un estúpido. Perdón por la palabra, pero así lo comentó, ¿no? Y digo, no, es una ofensa, ¿no? Pues estoy dando un significado de tonto. Tonto o el libro de Proverbios habla del sabio, del sensato y del insensato. Un insensato es un torpe, tonto, estúpido, una persona que no sabe. Entonces,
Y me dice, y me dijo todo eso. Pero el niño lo hace, es que pasó herido, cargado de heridas. Y yo pude ver cómo Satanás estaba ganando ventaja en el corazón de Sam. Pero gracias a Dios que el Señor nos ha enseñado su palabra, y el Señor me llevó a los principios, a que llevara a este niño a los principios de la palabra de Dios, el perdón. Y poner el ejemplo de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de que todo lo que le hicieron, lo golpearon, lo maltrataron, lo crucificaron, cuando Él estuvo en la cruz del Calvario, que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces es ahí donde la herida es sanada. Y probablemente algunos de los que estemos aquí puede que tengamos alguna herida por ahí que no hemos querido dejar que Dios sane. Pero yo sé que Dios nos va a sanar esta tarde. Porque a veces nos herimos. Llegamos a la ira en el matrimonio. Nos ofendemos muchas veces, dice Pablo. Y decimos palabras de las cuales después nos estamos arrepintiendo. ¿Por qué? Porque las palabras, como dice el dicho, ¿no? Me hieren más tus palabras. Y sí es cierto, porque las palabras marcan, entran profundamente y marcan el alma de la persona. Y ahí es donde Satanás gana ventaja. Y esa persona, este jovencito, ya después con calma, el Señor restauró su corazón en ese momento y entendió conforme a los principios bíblicos qué era lo que estaba pasando y perdonó a su padre. Y le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por lo que el Señor hace, pero Él es con su palabra, como dice el Salmo 107:20. ¿Qué dice? Lo que pasó en esa situación que les estoy ahorita ilustrando es lo que dice el Salmo 107:20. Dice el salmista, y envió su palabra y los sanó y los libró ¿de qué? De eso. Sí, amados hermanos. Como padres, ¿te puedes enojar con tus hijos? Sí o no. Pero no a ira. Una cosa es el enojo. Y ya cuando pasa ira es cuando ya te vas en contra de la persona. Tomas venganza. Venganza con palabras, con actitudes y con acciones. Ahí ya te airas. Y cuando tú te airas con tu prójimo, es necesario que te humilles delante de Dios, que le pidas perdón a Dios por tu ofensa que has cometido contra Él. Y segundo, vayas y pidas perdón a la persona que ofendiste. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando una persona demuestra este enojo y esa ira, habla de que no tiene misericordia y comprensión hacia el prójimo. Y eso indica, fíjense bien, que hay orgullo, que hay soberbia y que hay falta de agradecimiento hacia Dios. ¿Por qué? Porque está tomando la justicia en sus propias manos. ¿Y qué dice Santiago? Vayamos a Santiago capítulo 1, por favor. Versículo 20. Santiago 1:20. Dice así. Fíjense. Porque la ira del hombre no obra la justicia de ¿quién? No obra. En la ira cuando un hombre se enoja y permite que el enojo lo arrastre hacia la ira, ya no está obrando en justicia, está actuando en injusticia. Por eso es importante darnos cuenta hasta dónde está mi enojo. ¿Lo domino o realmente no lo estoy dominando? Digo, te puedes enojar, pero no te aires. ¿Cuántos dicen amén? Si alcanzas a ver hasta dónde está el límite del enojo. A veces, está bien, te enojas y ¿qué dices? Yo a veces luego le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Tiempo fuera.
dame 5 minutos, ¿no? Me voy, me doy la vuelta o me voy a orar y digo, Señor, ayúdame. ¿Qué hago? Necesito tu ayuda. Y ya entonces el Señor ilumina mi entendimiento y me dice, me hace saber por qué razón está pasando esa situación. El enojo es falta de compasión y piedad, y adicionalmente a esto muestra falta de madurez tanto emocional como espiritual. ¿Cuántos reconocen que nos hace falta madurar en las emociones y en lo espiritual? Sí, nos hace falta. Cuando Pablo y Bernabé se molestaron, ¿se acuerdan? Fíjate, eran 2 siervos de Dios y se molestaron. ¿Por qué? Por ver una ciudad tan idolátrica de los habitantes de Listra. Vayamos por favor a Hechos 14:8. Libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 8. Dice así el versículo 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. 14. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. ¿Qué pasó? Se enojaron, ¿verdad? ¿Verdad que sí se enojaron? ¿Se airaron? No. ¿Se dan cuenta? Como cuando estos hombres, al estar siendo usados por Dios para la predicación del Evangelio, eran hombres llenos del Espíritu Santo. Buscaban ellos llenarse diario del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te llenas del Espíritu Santo, tienes mayor dominio propio. No demonio propio, Sí, dominio propio. O sea, tienes ese dominio, ¿para qué? Para controlar tu enojo. Y es lo que vemos aquí. Ellos tuvieron la fuerza de Dios para dominarse y no airarse, y actuaron con sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Así necesitamos nosotros actuar con esta sabiduría. Sí, vas a ver, mira, sencillo, vamos a poner un ejemplo. Vas a ver el pecado de algún familiar tuyo. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a enojar? Sí. Sí, claro, el enojo que viene de parte de Dios es una indignación santa. Pero ¿cómo vas a actuar? ¿Qué dice Gálatas 6:1? Ahí nos dice cómo debemos de actuar, hermanos. Cuando descubras a alguno de tus familiares en alguna falta, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, fíjense, restaurarle, ¿sí? ¿Cómo dice que le deben de restaurar? Con espíritu de mansedumbre. Con espíritu de mansedumbre. Esa palabra que utiliza ahí Pablo para decir restaurar significa corregir o reparar. ¿Sí? Como volver a dejarlo en que funcione adecuadamente. Por aquí hay un hermano que trabaja lo mecánico y lo eléctrico. ¿Y qué hacen ustedes cuando llega el carro descompuesto? Pues lo restauran, ¿sí o no?
lo vuelven a dejar en su mismo funcionamiento. Bueno, lo mismo es. ¿Qué haces cuando ves a tus hijos que están dañados por el pecado? ¿O qué haces, esposa, cuando tu esposo está dañado por el pecado? ¿O qué haces, esposo, cuando tu esposa está dañada por el pecado? Pues le digo al pastor. Bueno, sí, esa es una parte, ¿no? Pero la otra parte te corresponde a ti. Tienes que sentarte con él, con ella, a restaurar esa área de qué? De su vida. ¿Cuántos dicen amén? Hoy el Señor, para que ese enojo no se vaya a la ira. ¿Sí me explico? Tienes que trabajar, tienes que verlo como una oportunidad para madurar. Señor, gracias. Gracias porque me permites ver el pecado de mi prójimo, pero también me haces consciente de que puedo ser útil en tus manos para restaurar. Tú restaures la vida de mi familiar, pero ayúdame, porque dice Gálatas 6:1, ¿sí? Que lo hagamos como considerándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Dice restaurarle con espíritu de mansedumbre, tiene el significado de humildad. Hazlo con humildad y considérate a ti mismo, no sea que tú también vayas a caer en lo mismo. Apenas hace unos días estaba yo en la casa, pasó un accidente y de repente me dice mi esposa, ya que pasó el accidente no dije nada, me quedé callado y me dice, ay, dice, ¿ya te diste cuenta? Y le digo, ¿de qué? Dice, ya no actuaste como antes. Le digo, gloria a Dios. ¿Sí me explico? O sea, sí hay cambios, sí los hay, se ve, porque estás buscando llenarte de quién. Entonces, si era una situación de enojarme dignamente, sí, o de indignarme, sí, claro, pero bueno, no sé. Y después pensé en mi mente, cuando pasó esa situación, yo pensé, dije, no, pues fue un accidente, y un accidente a todos nos puede pasar. Pero a veces no lo vemos así. No alcanzamos a darnos cuenta que son accidentes. Como seres humanos somos imperfectos. ¿Cuántos dicen amén? Y en algún momento podemos equivocarnos. No porque uno quiera estarse equivocando, sino porque no ponemos la atención o el cuidado para hacer las cosas. Pero ahí es donde está la oportunidad de poder aprender. ¿Sabes que también fue una oportunidad para Bernabé y para Pablo madurar? En el amor, que dice que el amor no se ¿qué? No se irrita o no se enoja fácil. Sí. Digo, o sea, hablando de airarse, para que me entiendan, en el sentido de airarse, porque tiene dos sentidos la palabra irritación. Vimos que el primero es enojarse sin llegar a la ira, ¿no? Que es orge, y el otro sumus, que quiere decir airarse o tomar ¿qué? Entonces diríamos en este sentido, Pablo y Bernabé entendieron lo que significaba el verdadero amor y no tomaron venganza. ¿Cuántas veces nosotros nos llegamos a enojar y a veces nos vengamos? Y a veces son así, muy sutiles las venganzas, ¿no? Decía un amigo, dice, la venganza es como los tamales, porque es muy dulce. Se pasa, digo, muy dulce. Digo, no, la venganza es pecado delante de Dios. Hay ocasiones que, fíjense, se puede dar hasta en el diálogo, ¿no? Te están diciendo algo y de repente no te gusta lo que te dicen. Ah, pero tú también, ¿te acuerdas que el otro día también hiciste esto y esto y esto el otro? Y ya sacas el historial académico. ¿Y qué dice la Biblia? Que no nos acordemos de qué. Y ya te estás vengando, porque no te gustó que te dijeran a ti también eso. ¿Sí me explico? Entonces, es bien importante nosotros considerar. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesús entró al templo? ¿Y qué hizo? Se enojó. Vayamos a Juan capítulo 2, versículo 13 al 15. Juan capítulo 2, versículo 13 al 15. Sintió enojo.
Y el enojo lo llevó a voltear las mesas de los cambistas, ¿sí o no? No, pues es que habían hecho un negocio bien redondo ahí. Juan capítulo 2, versículo 13 al 15. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas. ¿Y qué hizo? Volcó. Fíjense, ahí va. Este es un enojo, ¿sí? Un enojo digno, o un enojo que por causa de la santidad que Él es, lo llevó a tomar cartas en el asunto, como decimos nosotros, a poner orden. Pero se dan cuenta que no se airó contra el hombre, ni contra su prójimo. Pastor, entonces me está usted queriendo decir que si me enojo le puedo golpear la pared. No, espérame. No se trata de que llegues a ese punto. Se trata de que aprendas a dominar tu enojo. Que tu amor hacia tu prójimo no te lleve a zumos, sino que se quede en orden. ¿Está bien? Algunos se enojan y dicen, mejor calladito, me veo más bonito, ¿sí o no? ¿Sí? Y es ahí donde nosotros podemos darnos cuenta, ¿no? Que hay varios tipos de enojo. Primer tipo de enojo, por falta de amor a Dios y compasión a nuestro prójimo. Ese es el primer tipo de enojo, por falta de amor a Dios y compasión a nuestro prójimo. Mateo 26, versículos 6 al 9. Mateo capítulo 26, versículos 6 al 9. Dice así: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él. Estando sentado a la mesa, al ver esto, los discípulos, ¿qué hicieron? Se enojaron. Y miren, y diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido en gran precio y haberse dado a los pobres. ¿Qué muestran aquí? Falta de amor a Dios y de compasión a quién. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa esta situación? ¿Para qué le ayudas? Deja que lo haga solo, que aprenda. No. Y a veces tú dices, ay, caray, creo que estoy actuando con falta de amor y de compasión a mi prójimo. Dile al que está a tu lado, ay, no salga. Vamos a ver otro ejemplo en la Biblia de falta de amor a Dios y de compasión al prójimo. La discusión que tuvo Pablo y Bernabé los llevó a una posición de tal enojo que no pudieron ponerse de acuerdo en cuanto si era debido llevar consigo a Marcos al segundo viaje misionero. Vayamos a Hechos capítulo 15, versículo 36 al 39. Vamos a ver otro ejemplo. Acuérdense, estamos en el primer tipo de enojo. ¿Cuál es el primer tipo de enojo? Falta de amor a Dios y de compasión a quién. Dice así, Hechos 15, 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevaran consigo a Juan, o sea, Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó ¿a dónde? A Chipre. Fíjense, ¿qué pasó aquí? En algún momento
Sí, Pablo era un hombre de carne y hueso, como tú y como yo. Y en algún momento su enojo no lo llevó a llegar a un acuerdo. Ahora, ¿era pecado lo que estaba cometiendo? No, no se estaba irando, se estaba enojando, pero sí tenemos que considerar que nuestro enojo, cuando lleva falta de amor a Dios y de comprensión al prójimo, también nos lleva a pecar. Nos lleva a pecar. Muchas veces queremos hacer algunas actividades, igual nos puede pasar como él, como a Pablo, ¿no? O a Bernabé, que en el matrimonio o en la familia no nos ponemos de acuerdo para hacer las cosas. Y terminamos cada quien por su lado. Y es más, te digo algo, ni haces las cosas a gusto. Tú dices, ay, pues, voy a hacerlo para que ya no me estén diciendo nada. Hasta molesto haces las cosas. Y Dios no quiere eso. Mira, ahí es donde cuando no se actúa con la sabiduría de Dios, el enemigo gana ventaja. Mucha ventaja. Y se hiere el uno, hay heridas. ¿Sabes que el enemigo siempre busca el blanco perfecto que son los niños, herirlos? Porque sabe el enemigo que si logra herir a un niño, y si ese niño no es sanado, ¿cómo crees que va a crecer? Esa herida lo va a llevar al resentimiento. Y va creciendo y el resentimiento al rato no va a tener resentimiento, va a tener odio, segundo paso. Y después del odio, amargura. Amargura. Una persona que vive amargada, se queja, nada le parece. Ya empezaron con sus broncas de sus guerras, que Ucrania y que Rusia, que puro rollo, puro chisme. Para mí que nos están engañando. Y luego que ya viene la sexta oleada y luego la otra vacuna, ¿no? Ya, o sea, ¿qué les pasa? De todo se queja. Nada le parece. Y esa persona es una persona que está herida. Está herida en su corazón. Cuando las cosas se hacen como Él quiere, está bien. Pero cuando las cosas no se hacen como Él quiere, se enciende. Sumos. Deja ahí, yo lo hago, mejor yo lo hago para que salga bien. Y se está irando, porque ya está ofendiendo a su prójimo. No está teniendo en consideración el amor a Dios y la compasión hacia su prójimo. Y es bien importante para nosotros identificar, dice Salomón, las pequeñas zorras que echan a perder las grandes viñas. Por eso es que si tú identificas este tipo de actitudes en tu vida, es necesario orar y pedir la ayuda de Dios. Reconocer primeramente que sí la hay, que tu enojo no lo dominas, que te lleva a la ira, o que este enojo realmente no te lleva a la ira tan grave, a otro nivel, pero sí menosprecias a los demás. Y eso demuestras que no amas a Dios, menos a tu prójimo. Segundo tipo de enojo, por celos y envidias. Vayamos por favor al Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 27 al 29. 15, 27 al 29. Dice así: Él le dijo: tu hermano ha venido a tu padre
y ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿De qué está hablando el contexto? Del hijo pródigo. ¿Sí me explico? Que pide la herencia, se va, la malgasta, y luego ya que se da cuenta que estaba en bancarrota, regresa al padre, y el padre le hace una fiesta, mata hasta un becerro, y entonces ¿qué le pasa al otro hermano? Se enojó. Celos y Envidia. ay, pastor, ¿por qué esos hermanos llevan tan poquito y ya están sirviendo? Algo está pasando en tu corazón. Probablemente estés teniendo celos. Y yo llevo más tiempo, pastor, ¿y por qué yo no sirvo? Porque tal vez no esté pasando lo que le está pasando al hermano del hijo pródigo. Entonces, fíjense, se enojó. Y su enojo lo llevó a reclamarle al padre. ¿Cuántas veces vamos o hemos ido en oración? Tú dices, no, es que yo no le reclamo a Dios, pastor. Pero cuando tú vas y le dices, Señor, mira, ya hablé con ella y no cambia. Y si la viste, Señor, cómo está actuando conmigo, con los hijos también. Pues sí la vi. Pero tu oración no está llevando nada de humildad. Tu oración está llevando simplemente tu envidia y tus celos. Mejor deberías de preguntarle, Señor, ¿qué quieres que aprenda en esta circunstancia? ¿Qué me quieres enseñar? Y más cuando se trata de que Dios permita injusticias a nuestra vida, ¿sí o no? Cuando Él permite las injusticias es para ver qué hay en nuestro corazón. Si hay enojo, si hay celos, si hay envidias. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? ¿Cómo se enojó el Caín? Sus celos y su envidia, ¿a dónde lo llevó? ¿A matar a quién? A su hermano. Esto pasa hasta en las mejores familias. Está la de Adán y Eva. Y más, te voy a decir algo, cuando hay bienes, yo ayer estaba platicando con mi mamá sobre una situación de la parte de mi hermano que falleció. Y pues todos saben que cuando eres trabajador en alguna empresa hay un seguro, ¿sí o no? No, es que doy gracias a Dios que hasta ayer que mi mami me comentó que sí le pudieron respetar la voluntad de lo que mi hermano había dejado a nombre de mi mamá al 100%, y sí le dieron el pago y no se lo dieron a la persona con la que vivía, ¿no? Que era la que estaba peleando. ¿Qué? Tremendo. Yo descansé, le di gracias a Dios, dije, Señor, gracias a Dios. Gracias a ti, Señor. Porque fíjense, desde el año pasado, desde junio hasta apenas ayer, se resolvió el asunto. Por eso te digo, o sea, ¿qué deja ver estas personas que estaban peleando eso? ¿Qué hay en su corazón? Ahora, ¿qué hicimos? ¿Yo qué hice? Orar por ellos y bendecirlos. Todo este tiempo, Señor, que un día te conozcan. Hazles llegar tu evangelio para que sean salvos. Porque la Biblia dice, no pagues mal por mal, antes paga con el bien el mal que te quede. Ora por tus enemigos. Ora por ellos. También fue una prueba para mí. Yo la pude ver y entender cómo tenía que responder y esperar. Y todavía hay más bienes de por medio, pero me dice mi mamá, dice, mira, yo ya no quiero saber nada. ¿Por qué? Porque se ha desgastado físicamente en su salud, totalmente. Y le dije, mira mami, yo te entiendo, descansa. Dios nos va a ayudar. El Señor es bueno. Y me decía, en algún momento, fíjense, me llegó a la mente, dije, pues me voy para allá y me meto a la casa de mi hermano y a ver qué me dice. Fíjense cómo es la mente humana, ¿no?
Pero mi enojo, ¿a dónde me quería llevar a hacer las cosas? Desordenadamente. Más sin en cambio le doy gracias a Dios que me permite ver las cosas. Y dije, no, Señor, tú eres justo. Y tú pagas a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuántos dicen amén? Otro tipo de enojo. El enojo que es por orgullo. Híjole. ¿A cuántos nos sale todavía este enojo? Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 10. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Fatar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió, y se fue, ¿qué? Se fue enojado. Su orgullo. Naamán era un general, y Dios lo quería sanar por medio de la orden que le había dado al profeta, de que le dijera que tenía que irse a sumergirse 7 veces a ¿qué? Al río ¿qué? Jordán. Y mire cómo él actuó, su orgullo, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros a veces llegamos a actuar, ¿no? También en la familia o en el matrimonio. Ah, no me vas a ayudar, no, pues haz lo que quieras. Y te vas enojado. Te quedas con tu enojo, orgulloso y enojoso. Y todo lo que termine en oso, menos mugroso. ¿Sí, no? Está tremendo, pero a veces nos pasa este tipo de enojos. O a veces te pide tu esposa: mi amor, ¿me puedes ir a traer las tortillas? Pero vas a la tortillería de adentro del mercado, no la de afuera. Ay, ¿cómo? Pues es lo mismo, pues, son tortillas, ¿no? No, mi amor, pero están mejor las de adentro. Ay, yo voy y las traigo de donde quiera, está bien. Tu enojo. Qué tremendo. Se ríen de nervios, ¿verdad? ¿Puedo yo como cristiano enojarme, hermanos? Veamos qué dijo Jesús en Mateo 5:22. Mateo 5:22. Señor, ayúdanos. No se vayan a enojar, por favor, conmigo. Porque algunos ya me están viendo así como que... Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de ¿qué? Qué tremendo, ¿verdad? Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante él concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de ¿qué? Entonces, ¿tú qué dices? ¿Me puedo enojar como cristiano? Pero no airarme. Aquí ya vemos que el enojo se fue a la ira, ¿sí o no? En la semanita nos pasó a mi esposa y a mí. Ahorita les dije así porque me acordé de que el Señor nos pasó por la prueba. Pero miren, veníamos caminando y íbamos a la casa, veníamos del mercado, y de repente no nos pusimos bien de acuerdo. Son de esos enojos que a veces se dan por falta de comunicación, y ya no nos comunicamos bien, y de repente me cruzo y le digo: mira, mejor vamos a hablar allá arriba en la casa, y nos ponemos de acuerdo. Y me dice: ¿ya viste cómo me estás hablando? Y le digo: sí. Que me agarro y que me enojo y que me quedo sentado en una de las bancas ahí. Y yo dije: ay, ¿qué estoy haciendo, Señor? Ayúdame. Me dice: es que nos están viendo. Y no nos créanme. O sea, pues sí, todo el mundo nos ve, tanto a ustedes como a nosotros, ¿sí o no? Ahora, más nosotros porque pues estamos aquí al frente y parados, ¿no? Y ya que agarro y que me voy y que me siento. Y de repente estaba yo de brazos, estaba yo con mi celular y mi esposa allá adelantito, a un lado de la banca con su celular. Y entonces ya agarramos y de repente pasa una de nuestras sobrinas
con su niña. Y le digo, hola, ¿cómo estás? Y ya veo a la nena y todo. Y total de que nos enfocamos los dos ahí con la niña. Y tanto nos captó la atención y nos impactó, que cuando se fue la sobrina con su niña, nos quedamos los dos y nos vimos y le digo, ¿ya te diste cuenta que es más fácil, mejor llevar la fiesta en paz que estarnos enojando? Y me dice, sí. Le digo, ¿me perdonas? Y me dice, sí, sí te perdono. ¿Tú también me perdonas? Le digo, sí, también te perdono, perdóname, ¿no? De esos enojos, ¿no? Que por nuestra falta de aprender a comunicarnos. Pero no, gracias a Dios que ese enojo no llegó a qué. Gracias a Dios. Entonces, miren lo que dice Pablo a la iglesia de Éfeso, a los matrimonios y las familias de Éfeso. Efesios 4:26. Se los voy a leer en otra versión. Dice así: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras sigan, ¿qué? Enojados. Porque el enojo da lugar ¿a quién? Da lugar al diablo. Ahora Eclesiastés 7:9, por favor. Eclesiastés 7:9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. No te apresures. Y bueno, podemos ver otros casos, ¿verdad?, donde la ira se ha apoderado de algunos hombres. Por ejemplo, ¿cuántos se acuerdan de Moisés? Cuando se enojó y se airó, ¿sí o no? Cuando Dios le dijo que le pegara solamente una sola vez. ¿Y qué hizo Moisés? 2 veces. Y por airarse, fíjense bien, vino la consecuencia. No entró a la tierra prometida, o sea, a la parte que Dios les había dicho que los iba a meter. Eso no quiere decir que no fue salvo, porque algunos malinterpretan ese pasaje. No alcanzó a entrar a la tierra prometida. Sí la vio y todo, pero su desobediencia, su ira lo llevó a esta parte. Entonces, ¿qué nos está dejando ver el Señor? Te puedes enojar, pero no busques venganza con palabras, con acciones, con actitudes de ¿no? Sí está bien. No, eso también es mostrar tu ira con ese tipo de actitud, menospreciando a los demás, o con acciones, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que no nos vengan nuestras consecuencias del pecado. Los que son demasiado susceptibles y se enojan enseguida, dicen y hacen cosas ridículas y se exponen al menosprecio de los demás. Por ejemplo, Salomón dijo en Proverbios 14:17. Proverbios 14:17. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. También recordemos que el dominarse a sí mismo cuesta más y tiene mayor valor que dominar por la fuerza a otros. Escuchen bien este versículo, Proverbios 16:32. Es mejor el que tarda en airarse que el fuerte. Es mejor. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Está hablando de dominio propio. Y Dios nos está pidiendo dominio propio en el matrimonio, dominio propio con los hijos, con los familiares, con los compañeros en el trabajo, con los hermanos en la congregación. Dominio propio. El dominio de sí mismo requiere mucha sabiduría y fuerza de voluntad. Requiere llenarse del Espíritu Santo, porque la ira es un pecado que todos debemos abandonar, hermanos, todos. Salmo 37:8. Salmo 37:8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Déjala, deséchala. Yo hace 2 días atrás
que volví a retomar el tema para prepararlo para hoy. Y yo dije, el amor no se irrita fácilmente. Y ya que empecé a escudriñar, antes de seguirle fui y hablé con el Señor. Y le dije, Señor, ayúdame porque hay ocasiones donde me enojo fácilmente. Yo lo reconozco, Señor, pero yo creo que tú me puedes fortalecer en esta área de mi vida. Yo creo que tu palabra dice que tú eres el Dios Todopoderoso, porque lo hemos estado estudiando en la importancia de la oración, Señor. Que para Él no hay nada imposible, ¿verdad? Entonces, ¿será imposible para Él llevarnos a madurar en esta área de nuestra vida? No, no es imposible para Dios. Para Dios todo es posible. ¿Cuándo? Cuando tú te rindes. Cuando vas en oración y reconoces esa área de tu vida débil y le dices, ayúdame. Me enojo fácilmente y luego no me domino y me lleva la ira y ofendo. Ten misericordia de mí. Y entonces, pues en estos días me llegaron unas pruebitas y pude palpar, así se los puedo decir, palpar cómo la fuerza de Dios, de su Espíritu Santo, me ha estado ayudando a pasar las pruebas. Y no me he enojado fácilmente. Digo, gracias, Señor. Muchas gracias. Por eso Pablo nos exhorta a dejar la ira. Colosenses 3:8, por favor. Ya voy a terminar, para que no se enoje. Dice así: pero ahora dejar también vosotros todas estas cosas. Miren lo que menciona Pablo: ira, o sea, sumos, enojo, orden, malicia, blasfemia, palabras deshonestas que salen de vuestra boca. Alguien que se enoja fácilmente actúa explosivamente. ¿Qué le pasó? Fíjense, ¿qué le pasó al pueblo de Israel cuando lo sacó al desierto y Moisés subió al monte con Dios y tardó? ¿Y se qué? Y fueron con Aarón, ¿no? ¿Y qué le dijeron? Aarón, haznos dioses. Estaban enojados. Cuando nosotros vemos a personas que toman actitudes así bien bruscas, de repentinas, ahora esto, ahora lo otro, y ahora aquí, porque en su corazón hay eso. Hay enojo, no tienen contentamiento con lo que Dios les da. Pablo dice, mientras tengas comida, sustento y abrigo, tener contentamiento. Ten contentamiento. Y a veces andas como maquinita, para allá, para acá, y aquí, y esto y el otro. Y no te das cuenta que lo único que haces es ocultar el pecado que está ahí, de no aceptar no aceptas la voluntad de Dios. Si Dios te quiere tener en el desierto varios años, ¿quién te va a sostener en el desierto? ¿Por qué nos enojamos? Al contrario, Señor, gracias, porque en este desierto me estás llevando a madurar. ¿Cuántos dicen amén? A veces no lo alcanzamos a ver, pero a veces nosotros queremos echarle la manita a Dios. No, pues hago esto, hago este otro negocio, hago aquí, hago allá. Y no dejas que el Espíritu Santo trabaje en ti. No maduras. Y pasan los años y sigues tomando tus decisiones en tu propia vida. Es más, eres cristiano, pero te congregas tú solo en tu casa. Ay, ahí siento a Dios, pastor. Y no te das cuenta que te has apartado de la presencia de Dios. Como creyentes debemos de buscar la forma de no permitir el enojo nos controle y nuestras acciones respondan a nuestras emociones. Porque el verdadero amor no se enoja fácilmente. Solo el amor puede, fíjense bien, superar los agravios que una persona experimenta en la vida. Solo el amor de Dios. Señor, derrama tu amor en mi vida para que pueda superar todas las situaciones que vienen a mi vida. Proverbios 19:11. Con esto voy terminando.
19:11. Se los leo. La discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. Tenemos que aprender a pasar por alto las ofensas que Dios permite que vienen a nuestra vida. Yo sé que no es fácil, pero Dios nos ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Cuando no pasamos por alto la ofensa, Satanás aprovecha la situación para herirnos. Nos hace sentirnos vulnerables. Y para la mayoría de las personas el enojo es un mecanismo de autodefensa automático. ¿Me puedes ayudar, mi amor? Sí, ahorita te ayudo. Ahí déjame, ¿en qué te voy a ayudar? Y ahorita vamos. Todo el tiempo están ahí. Y luego ellos buscan pedir un favor. Por favor, ¿me puedes planchar mi ropa porque me tengo que ir al trabajo y es bien tarde? Se hace uno insensible, te vuelves áspero. Nos volvemos ásperos. Y entonces, ¿qué sucede? Fíjate lo que provoca eso. La herida en la esposa. Sí, ahorita luego. Sí, miedo. Y la lleva, el miedo la lleva a la duda, fíjate. Porque a veces la duda, de cómo hacer las cosas, te quiere preguntar cómo hacer las cosas para no equivocarse y ya hasta duda. No, mejor no le digo nada porque se va a o los hijos, es que mi papá se vaya a enojar, mejor no decimos nada. No, y que ni se entere que saliste con Juanita o con Chencha. Ni le digas nada a mi papá, no, y se va a agarrar a golpes a mi mamá como siempre, se va a desquitar con ella. Y produce miedo, duda, inseguridad. Y ahí está operando Satanás. Hay quienes probablemente vengamos de familias así, donde nos tocó vivir eso. Ver cómo los padres maltrataban a nuestras madres. Y fíjate, lo más triste es que a veces no nos damos cuenta que también nosotros todavía ya a estas alturas del partido reflejamos lo mismo. Y actuamos con los demás de la misma actitud que actuaron nuestros padres con nosotros. Porque no hemos aprendido a dejar que Dios sane esas heridas en nuestro corazón. Yo le doy gracias a Dios hoy por la vida de mis padres, que los tengo conmigo, como sea, pero están vivos. Y ruego por la salvación de sus almas. Los amo a los dos, y no estoy ni con uno ni con el otro. Yo, cuando mi padre me pide ayuda, ahí estoy. Cuando mi madre me pide ayuda, ahí estoy. Igual con mis hermanos. Cuando mis hermanos me piden ayuda, ahí tengo que estar. Dios me ha enseñado a perdonar todas esas situaciones que se vivió, que Satanás operó en mi familia. Pero yo puedo ver cómo hoy Dios está restaurando mi familia. Y sigo orando y creyendo que Dios la va a sanar. Y eso es lo que pide Dios. Que nosotros dejemos que Él sane nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si no perdonamos a los hombres sus ofensas, aún haya sido tu padre, yo no sé si tu padre alguna actitud incorrecta tomó hacia contigo, hermana o hermano, o si tu hermano en la carne en algún momento te lastimó y hasta la fecha no te ha pedido perdón. Y esa herida ha llevado a que tú también actúes con tu familia de la misma manera. Y no has ido a pedir perdón. Pero creo que es un buen momento para que nos acerquemos a Dios y le digamos: Señor, ayúdame a arreglar las cosas, a santificar mi vida, a ordenarla.
a perdonar a los que me han ofendido y pedir perdón a los que yo he ofendido. Sana mi corazón, sana mis heridas. Restaura. ¿Cuántos dicen amén? El Señor lo dijo, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial nuestras ofensas. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará nuestras ofensas. Oremos. Pongámonos de pie y vamos a orar y dejar que Dios sane nuestros corazones. Si el enemigo hirió tu corazón usando la vida de algún familiar o ser amado para herirte, es tiempo de que dejes que Dios te sane esta vida. Déjate Dios restaurar tu corazón. Sabes, muchas veces queremos deleitarnos en la presencia de Dios. Lo anhelamos porque vemos a otros cómo se deleitan, derraman su alma y su corazón. Y a veces te preguntas, ¿por qué no? Porque tal vez hay algo en el corazón que está estorbando. Pero Dios quiere quitar eso en tu corazón. Para que tú le digas, yo solo quiero deleitarme en tu presencia, rindiendo todo lo que soy en obediencia y gozando de esta profunda comunión que todo suple en mi alma. Este amor tan deleitoso solo viene de ti. Dale gracias. Acércate al perfecto amor de esta tarde. Dale gracias. Gracias por el amor tan grande que tienes para con nosotros. Tú conoces mi pasado, mi presente y mi futuro, Señor. Ni acostarme ni levantarme, Padre. Aún conoces lo que voy a hablar contigo. Aún no salen las palabras de mi boca y tú ya las sabes. Tú conoces lo que hay en mi corazón. Mi infancia que viví, Señor. Las injusticias que, Señor, permitiste que vinieran a mi vida cuando yo era pequeño. Tú no sabes. Las faltas de perdón que he cargado, Padre. Al no aceptar cómo actuaron injustamente contra mí. Perdóname. Que tú me mandas a que yo perdone las ofensas de otros como tú me has perdonado. Al haber ido a la cruz del Calvario a morir por mis pecados. Yo perdono a aquella persona que me hirió. Y la pongo en tus manos, Señor. Y la bendigo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y te doy gracias por su vida. Gracias, Señor. Pero también, Señor, quiero pedirte que me perdones porque en todos estos años yo he estado teniendo esa actitud, Padre, también de enojarme y de airarme hacia con mis seres amados que has puesto alrededor de mi vida. Perdóname. Perdóname por lastimar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos, con mis malas actitudes o mis malas expresiones, Señor. Los he ofendido muchas veces, Padre.
quiero pedirte que me perdones y que me des la oportunidad de acercarme a mis familiares. Dame la gracia, Señor, tuya. Derrama tu amor en mi corazón para poder acercarme a mis familiares o a las personas que yo haya ofendido y lastimado y les pida perdón, Señor. Dame tu gracia, Señor. Derrama de tu amor. Que muchas veces, Señor, esto no me ha permitido deleitarme en tu presencia. Perdóname por herir a mi familia, Señor, con mis actitudes. Perdóname, Señor, aquí estoy. Me rindo a ti en esta tarde. Te doy gracias por tu misericordia y tu perdón. Alza tus manos al cielo y dile: Señor, gracias por tu perdón en mi vida. Gracias por tu amor tan deleitoso. Señor, dame la fuerza, Señor, que necesito para poder, Señor, caminar de hoy en día, Señor, no airándome, Padre, sino aprendiendo a dominarme. Necesito tu ayuda. Yo creo que tú eres mi Dios todopoderoso y que para ti no es imposible sanarme y restaurarme en esta área de mi vida. Ayúdame. Mi socorro viene de ti, oh Jehová. Yo sé que tú me vas a ayudar. Yo confío en ti. Por eso traigo mi imposible a ti. Porque sé que tú harás posible que yo viva dominándome, Señor, en mi vida, en mis pensamientos, en mis emociones, en mis deseos, en mis acciones. Gracias, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra y recibimos tu perdón, Señor. Tu sangre bendita y preciosa limpia nuestras conciencias de toda obra muerta. Gracias. Gracias por tu perdón, por tu amor en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Te amamos, Señor Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen un momento su lugar. Ya casi terminamos. Qué honor que nuestro Dios nos permita poder creer en alabanza. Sobre todo que nos haya perdonado todas nuestras faltas. No nos vamos a pasar el tiempo de ofrendas y diezmos. Si alguien requiere de algún sobre, por favor levante la mano, mi hermana Silvia se los va a llegar. Y si gustan acompañarme en el libro de Éxodo 25, yo se lo voy a leer en la palabra de Dios para todos de la PDT, instalación, que nos dice, en el encabezado dice ofrendas para el santuario. Dice: el Señor le dijo a Moisés: dile a los israelitas que me traigan ofrendas. Tú aceptarás lo que cada uno ofrende de corazón y voluntariamente. Esto es lo que nos pide nuestro Señor, nuestro Padre, ¿verdad? Que ofrezcamos voluntariamente lo que cada uno haya propuesto en su corazón. Que seamos gozosos en dar esa ofrenda a nuestro Dios. Oremos, hermanos, que nos pones de pie para favor. Padre, te damos gracias, bendito Dios, en esta tarde, por esta palabra, Señor, que nos ha permitido esta tarde, Señor, y cada uno de nosotros conforme lo que haya escuchado en su corazón.
corazón pueda poner por obra lo que tú nos has mostrado, Señor. Te damos gracias, bendito Dios. También te agradecemos, Señor, que has sido tú quien nos ha estado sosteniendo, has estado proveyendo, Señor, en nuestro hogar, en nuestra vida, todo lo necesario, Padre. De ti son todas las cosas, todo es para ti, por ti, Señor, que estamos acá. Te damos gracias, bendito Dios, te rogamos que te agrades de lo que en esta tarde tu iglesia se ofrenda, Señor, viendo que lo hacen con un corazón gozoso, que lo hacen con gusto, Padre, porque saben que tú eres quien ha provisto a cada uno de los que estamos aquí, Señor. En nombre de Cristo Jesús te damos gracias, bendito